Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Ciencia Café para su merced. Saludos a todas las personas que están aquí y a las personas que están conectadas en línea. Esta es una iniciativa de divulgación científica y lo que hacemos es contar temas que tienen que ver con ciencia, pero mientras la gente se toma una pola o se come una empanada o una pizza. El tema de hoy, cada mes tenemos un tema diferente. El tema de hoy tiene que ver con la época decembrina, en realidad con cualquier momento, y es la ciencia de la medición del tiempo. Y es que el tiempo tiene que ver con todos nosotros, de hecho es uno de los bienes más preciados por todos, porque nadie tiene tiempo. Pero uno se pone a pensar, ¿qué es el tiempo en realidad? ¿Qué será el tiempo? ¿Será que el tiempo existe o no existe? ¿Se puede medir? Si uno no tuviera memoria, ¿existiría el tiempo? ¿Ese sonido sonó a un buen tiempo? Seguramente no. Entonces, hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver, por ejemplo, con la física del tiempo, con la geología del tiempo. La Tierra es muy vieja. ¿Cómo se sabe que, por ejemplo, la Tierra es tan vieja o no será tan vieja? Por ejemplo, ¿cómo es el asunto eso de que estamos en el año 2023 y vamos a entrar al año 2024? ¿Cómo sabemos eso? ¿Y por qué no el año 200.000? ¿Qué tienen que ver los planetas y la astrofísica con el tiempo? Entonces, la dinámica es, vamos a hacer un panel aquí, una conversación informal sobre el tiempo. Luego vamos a tener una trivia, presten atención a lo que se va a hablar porque al final va a haber unos premios sobre los temas que se hablen aquí. Y al final ustedes pueden hacerle preguntas a nuestros panelistas. Sin más preámbulo, les presento a los panelistas de hoy. Tenemos a Luz Ángela García, ella es astrónoma y física de la Universidad ESI, ¿sí? Y tenemos a Germán Bayona, geólogo de la Corporación Geológica Ares. Un aplauso a nuestros panelistas, por favor. Bueno, primero, antes de empezar, quisiera que ustedes se presenten un poquito y nos cuenten, bien resumido, cómo terminaron trabajando con un tema que tiene que ver con el tiempo. Entonces, empecemos con Luz Ángela. Ok, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Como bien dijiste, yo soy física, entonces para mí el tiempo es un concepto fundamental, está en todos los eventos que tengo que estudiar. Y después me metí por la astronomía, por la astrofísica, entonces el tiempo sigue siendo un parámetro que definitivamente no puedo ignorar. Digamos que aparece en todo lo que hago. Y bueno, me parece igual, todavía me sigue pareciendo muy interesante todo lo que se aprende del tiempo, desde la relatividad especial. ¿Tú qué estudias en particular con la astronomía? ¿Cuál es tu tema? Ok, trabajo la formación de las primeras galaxias del universo con simulaciones numéricas. Wow, ahorita hablamos de eso porque hay un tema ahí como que cuando uno mira una estrella, pues está mirando el pasado, ¿no? Que es una cosa que a veces uno, ¿qué? Increíble. Ok. Bueno, Germán, ¿tú cómo terminaste trabajando con el tiempo? No, pues primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, uno como geólogo tiene la ventaja de visualizar con la Tierra todo el proceso de evolución. Y lo bonito de la roca cuando la estamos analizando es que uno puede viajar en el tiempo. Entonces uno siempre anda drogado porque uno nunca vive en el presente porque uno se la pasa mirando rocas de diferentes edades. Uno en un momento estaba mirando rocas de hace 400 millones de años y luego pasa y luego uno mira otras rocas de 80 millones de años y uno trata de entender cómo es el proceso de por qué se formaron las rocas. Y esa es mi área de especialización. Mi área de especialización es tratar de organizar las rocas en el tiempo. Tremendo. Pues de hecho cuando tú estás mencionando como que las rocas es como una máquina del tiempo, yo tengo ahorita una chaqueta esta salió de una exhibición que organizamos hace poco sobre dinosaurios y es increíble cómo los geólogos han logrado contarnos historias del tiempo. Entonces todos esos animales que están acá vivieron aquí en Colombia, de hecho muchos vivieron aquí en Bogotá y no sabríamos que existieron si no fuera por geólogos y paleontólogos que estudian esas rocas,
que nos muestran, oiga, el pasado era muy diferente al presente. Sí, no, lo bonito no es tanto lo que nosotros contamos, sino cuando la gente ve el fósil, cuando va a ver el fósil como tal, la misma persona comienza a imaginarse el cuento. Ellos mismos comienzan uno no tiene que transportarlos, ellos se transportan en el tiempo. Tremendo. Bueno, ahora sí entremos en materia. Vamos a hablar primero de lo general o particular, y lo general es ¿qué es el tiempo? Porque el tiempo a veces uno dice como, se me pasó el tiempo rapidísimo. O a veces uno dice como, no sé, este último semestre se me pasó volando. Entonces, ¿será que el tiempo es algo fijo? El tiempo, o sea, ¿qué es el tiempo, Berluz? Desde el punto de vista de la física, ¿qué es el tiempo? Bueno, el tiempo es una noción para nosotros, todos como humanos tenemos una noción de cómo transcurren los eventos, cómo van, digamos, nosotros tenemos la forma de contar nuestra historia personal a través de cosas que nos van ocurriendo desde que nacemos. Entonces todos estamos familiarizados con el tiempo desde ese punto de vista, pero el tiempo es mucho más complejo porque digamos que es una noción muy abstracta y sin embargo todos tenemos en este momento un reloj o un celular que nos permite decir son las 5:40. Entonces todos podemos indicar o apuntar a un tiempo que en principio es una cosa muy universal y sin embargo, como bien tú lo dices, hay momentos que para nosotros el tiempo se hace relativo. Y de hecho es muy interesante porque, digamos, no estoy hablando solamente de una cosa literaria, sino que de hecho sí sabemos que dependiendo de nuestra velocidad, el tiempo puede cambiar. Entonces, si todos estamos aquí, digamos, relajados, tomándonos una cerveza y hablando sobre el tiempo, pues seguramente nuestra noción del tiempo va a ser fija, pero si imagináramos que comenzamos a viajar muy rápido en el tiempo, nuestro tiempo comenzaría a cambiar. La forma en que funciona el reloj comenzaría a cambiar. Entonces sí es un concepto que depende de tu estado de movimiento. Y esto es lo que decía Einstein con su teoría de la relatividad. O sea, como especial. Que si tú, el ejemplo clásico de si alguien va en un tren muy rápido y hay alguien que está esperándolo quieto, la persona que va en el tren va a experimentar un tiempo más lento. Lento. No, la persona que está, bueno, ahí tenemos que mirar. Okay. La persona que está afuera, el tiempo, su reloj va más lentamente que la persona que va en el tren que va muy rápido. Entonces, la mejor manera de imaginárselo es tú y tu gemelo, digamos que tienen una diferencia de 1 segundo o algo así, algo muy pequeño, y tu gemelo se va a viajar a velocidades muy cercanas a las de la luz. Tu gemelo va a ir y volver y para él ha transcurrido poco tiempo, lo que dure el viaje dentro de su nave. Pero para ti seguramente cuando vuelva tu gemelo ya no estarás vivo, porque para ti el tiempo transcurrió pues de forma diferente. O sea que si uno quiere vivir más, uno debería ir más rápido. Debería hablar más rápido. De hecho, hay un chiste que hacía Hawking en su libro de la historia del tiempo, y es que seguramente si uno quisiera ganar un poquito de tiempo, podría volar alrededor de la Tierra, dar muchas vueltas alrededor de la Tierra, pero con la alimentación del avión, seguramente con la comida que te dan en el avión, perderías esos pocos segundos que te ganaste. Sí, no compensa, no compensa. Pero entonces, si eso es cierto, nosotros en Colombia, ahorita en Bogotá, estamos cerca al trópico en la Tierra, ¿cierto? Y en la Tierra, cuando rota, la parte de los trópicos va más rápido que los polos. Entonces, hipotéticamente, nosotros envejecemos más lento que la gente en Estados Unidos, pero muy poquito, pero... Bueno, sí, de hecho, esto ya es un efecto relativista, pero de relatividad general, que ya incluye conceptos de la masa. Entonces, adicionalmente al proceso del tiempo, cuando nos movemos también, entonces, entre más cerca estemos del centro de la Tierra, más rápido va a ser el tiempo. Y entonces, a medida que nos vamos alejando, pues entonces vamos a tener un efecto adicional al que ya mencionamos antes. Es un efecto adicional que es debido a la masa de la Tierra y nosotros estamos acá pegados a la Tierra. No, tremendo. Para caerse de la silla.
Bueno, hablemos un poquito de la medición del tiempo, porque una cosa es qué es el tiempo y la otra cómo se mide, ¿no? Entonces, con Germán, entonces, primero que todo, hablemos un poquito sobre la Tierra. Antes, en la Edad Media, digamos, o antes, se pensaba que la Tierra era muy joven, ¿sí? De hecho, había muchos conceptos basados en conceptos bíblicos, donde se contaba, donde se creía que la Tierra tenía el número de generaciones máximas que se encontraban en la Biblia. Pero después sale alguien y dice, no creo que sea tan jovencita la Tierra, tiene que ser más vieja. Entonces, ¿cómo hacen los geólogos para medir la edad de la Tierra con esas rocas? Y bueno, antes usaban unas técnicas, ahora usan otras. ¿Cómo es el asunto? Bueno, entonces volviendo a la definición de por qué necesitamos definir tiempo, es porque siempre hay un antes y un después. Y eso también lo visualizamos en la roca. En la roca nosotros vemos que hay una organización, ¿sí? Y vemos que hay unas rocas que se acumularon primero y otras que van acumulándose posteriormente y otras que se irán acumulando en el futuro. O sea, eso lo tenemos que percibir cuando vemos el registro geológico. O sea, sí existe esa percepción de que efectivamente hubo un antes y va a haber un después, y eso es lo que nos permite a los geólogos también visualizar fácilmente cómo va a ser la Tierra en el futuro con un calentamiento global. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver en el pasado. Podemos viajar a esas rocas que vivieron a temperaturas de 3, 4, 5 centígrados más de lo que hoy en día, y ver cómo su comportamiento, cómo fue el comportamiento en ese tiempo, y luego visualizarlo, cómo va a ser. Lo mismo sucede con el movimiento de las placas. Cómo se mueven las placas, entonces sabemos cómo se movieron en el pasado, y también vemos cómo se van a mover en el futuro y cómo se van a reconstruir de nuevo estos continentes que tenemos. Pero necesitamos una medición, y hay dos estilos. Hay uno que es relativo y uno que es absoluto. El relativo es, este es más antiguo y este es más joven. O sea, ¿qué tan profundo está? Porque estas capas están más abajo y esta que está más arriba. Entonces, digamos, por decir algo, con los fósiles es lo que podemos documentar fácilmente. Sabemos que, por ejemplo, un fósil del Paleozoico, son las rocas más antiguas, un trilobite está en la sucesión estratigráfica más abajo. En cambio, los restos de dinosaurios están por encima de los trilobites y ambos están extinguidos, ¿sí? Entonces, de esa manera tenemos un proceso de conocimiento que es relativo. El otro proceso, necesitamos un proceso numérico, así como tú me preguntas qué hora es, alguien te puede decir, no, es tarde, váyase rápido. Eso no le sirve a la gente. A la gente le sirve, no, son las 5:38. Y hay gente que necesita saber aún mayor precisión. Entonces, todo depende del material que tienes y el tipo de pregunta que puedes hacerle a la roca para poder medir el tiempo, ¿sí? Entonces, de las rocas más antiguas que hemos podido documentar absolutamente, es a partir de esas rocas que se formaron en los primeros continentes que se formaron en la Tierra, las primeras masas continentales. Y eso estamos hablando que la datación ha sido de 4.500 millones de años. Y eso pues los métodos de datación absoluta que nos dan un número es básicamente con los elementos químicos. Los elementos químicos, muy sencillo, hay un papá que luego pasa a un hijo, porque uno es un estable y es inestable y va pasándose a condiciones más o elementos más estables, ¿sí? Y con esa medida de la presencia de ese estable uno puede calcular cuánto ha sido su decaimiento y poder hacer ese cálculo. Y hay varios métodos, hay muchos métodos para poder documentar esa edad. Pues lo que primero que tienes que saber es qué es lo que quieres documentar la edad. Es diferente documentar la edad a un pedazo leñoso, ¿sí? Y saber más o menos ese pedazo leñoso es de los últimos
1000 años o de hace 100 millones de años. Si es de hace 100 millones de años, tienes que utilizar un método diferente a si es un pedazo más reciente de los últimos 1000 años. ¿Sí? Entonces, todo depende de lo que es, digamos, el método de carbono para datar, digamos, ese material leñoso más reciente. Eso lo podemos datar si no pasa la edad de 6000 años. Pero con estos métodos radiométricos que te he comentado ahorita, podemos llegar de 1 millón a 4500 millones de años. 4500 millones de años. Imagínate. Es que ahorita hablamos de eso porque decirlo es fácil, pero percibir o entender un número para un humano es difícil. Ya hablaremos de eso. O sea, tú dices hay dos formas principales. Digamos que estamos aquí en esta sala y nos morimos todos. ¡Pa! En 100 años ya no está ninguno. Y esta sala, por algún motivo, queda así como está. Y pasan 1000 años, 2000 años, 3000 años, 4. Entonces el polvo va aumentando, se va armando un tierrero y se va aumentando la capa de polvo y tierra y arena. Y pasa 1 millón de años y ya va por acá. Y pasan 2 millones y ya va por acá. Y pasan 10 y vaya más arriba. Entonces digamos que en 50 millones de años llega un geólogo del futuro. Y él nomás comparando la altura desde la superficie hasta ese piso, él puede decir, más o menos ese piso existió hace tanto tiempo. Esa es la relativa. Pero si analiza, por ejemplo, la chaqueta mía, los compuestos químicos, a decir otra forma. Si digamos que esto es tela, este carbono tiene tanto tiempo, ¿sí? Es como de dos formas, relativa y absoluta. Sí, pero por ejemplo, un ejemplo muy bonito de lo relativo y que uno puede llevarlo a la parte humana es cuando tú vas a un basurero. ¿Sí? Tú puedes mirar la basura, ¿sí? Que es de la parte más profunda y tú vas a encontrar, por ejemplo, los instrumentos que la gente utilizaba en 1920 o en 1930 para hacer sus casas. ¿Cómo hacían sus casas esas personas en esa época? ¿O qué tipo de ropa utilizaban en esa época? Porque era más natural. En cambio, si ocurre el evento como tú acabas de decir, de este momento, van a decir, uy, esta gente murió en el Antropoceno. ¿Y por qué en el Antropoceno? ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que ustedes llevan puesto, casi el 98% de lo que te hemos puesto aquí, es hecho de plástico. ¿Ya? En cambio, la persona o toda la basura que se encontró y encontraron que eran material de fibra textil natural, van a decir, esto fue previo a lo que hemos definido como el Antropoceno. Entonces, esa es la manera como, mira, relativamente, más o menos podemos ver cómo ha evolucionado. Y si uno coge, por ejemplo, nada más las líneas de celulares, sabemos que los celulares desde 1980 comenzaron, pero eran unas cosas así de grandes, ¿sí? Monstruosas. Y hoy en día ya son más sofisticados, más delgados, mayor variedad. Wow. ¿No ha pensado eso? No sé cuándo empezó el relleno Doña Juana, no sé en qué año, pero lo que dices tú es cierto. Si uno empieza a escarbar, entre más profundo en el relleno Doña Juana, uno va a encontrar la basura de Bogotá de esa época. Y si no sé en cuándo empezaría el relleno, pero si empezó en los 80s, pues uno empieza a encontrar CDs y cassettes que ya no hay, y entre menos profundo, más reciente. Wow. Luz Ángela. Ahora, desde el punto de vista de la astrofísica, ¿cómo se mide el tiempo? Nosotros los humanos en todo el mundo medimos el tiempo igual, ¿no? O sea, todos los humanos, no importa en qué país, usamos horas, minutos, segundos, años. Pero mi pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegamos allá? Okay. ¿Cómo llegamos allá? Sí. Esta parte es bien interesante porque cuando uno data su vida, cuando me gradué, cuando me hicieron fiesta de 15 o lo que sea, uno tiene como referente el punto en el cual uno nació. Y uno va, o cuando las personas tienen su primer hijo,
y sus hijos se gradúan, todo está datado en años. Y para nosotros es natural decir, yo tenía 13 años cuando pasó tal cosa. Entonces, para nosotros es natural esta, pero es como, digamos que de alguna manera, una unidad que nos inventamos nosotros, que resulta natural para los humanos. Pero ahora pensemos, por ejemplo, que si tú no tienes tu reloj, tu celular se descargó y necesitas medir un evento muy cortico, ¿cuál sería la primera cosa que se nos ocurriría hacer para tener una estimación? No es una medida, pero es una estimación de un evento, por ejemplo, que ocurre en un minuto, el pulso. Y entonces si nuestro pulso no está alterado, si no hemos tomado mucho café, si hemos dormido relativamente bien, deberían haber 60 pulsaciones en este evento que creemos que dura más o menos un minuto. Claro, depende mucho de cómo está uno, cómo está su cuerpo y muchas cosas adicionales, pero en principio esta es una buena forma de estimar un evento cortico. Pero ahora, si quieres medir, por ejemplo, un partido de fútbol, seguro que se van a descachar muchísimo a punta del pulso. Entonces hay que buscar una medida un poco más larga, que sería 1 hora, 2 horas. Y para eso tendríamos, no sé, un reloj de sol, o podríamos mirar cuándo en un reloj solar, cuándo pasa de un pilar al otro. Cosas así que nos dan una noción de tiempo más largo. Pero de nuevo, todas nuestras formas de medir están íntimamente ligadas a los procesos biológicos o procesos que ocurren en tu cotidianidad. Yo tengo una pregunta. En el caso del año, la primera persona que se le ocurrió decir esto es un año, o sea, un año es el tiempo que se demora darle la Tierra una vuelta al Sol, ¿sí o no? La primera persona que dijo esto es un año ya sabía que el Sol gira alrededor, que la Tierra gira alrededor del Sol y que se demora 365. Yo creería que no. Yo creería que es más, o sea, no sé, pura ignorancia. Pero tal vez es por las estaciones, como que hay invierno, verano, como que cada vez se repite el ciclo en este tiempo. Entonces digamos que cada vez que el invierno empieza, se demora este tiempo. Entonces eso es una, ¿sí es más o fue como más al revés, como no? Fue un astrofísico el primero que dijo, esto va a ser un año y un año lo vamos a dividir en 12 meses y un mes lo vamos a dividir en 30 días y 30 días lo vamos a dividir en 20. Ok. No sé cómo fue porque es que me parece demasiado complejo todo. Pues de hecho es muy interesante, es como una combinación entre lo que tú dices, la astrofísica, y otro lado la agricultura. Porque, ¿qué pasa? Lo que hemos visto es que los primeros que tienen los mejores calendarios son aquellas culturas que sí entendían primero que la Tierra era un satélite del Sol. Entonces podían tener como en su cabeza, lo mismo que hablábamos ahorita de imaginarse, no sé, me voy a imaginar cómo van a ser las capas de polvo que van a ocurrir. Entonces, ellos entendían que seguramente sería un poco más complejo, pero ellos entendían que la Tierra estaba orbitando el Sol y eso producía los cambios que estábamos viendo que se manifestaban en estaciones. De hecho, las primeras culturas que tienen calendarios precisos son culturas que tienen estaciones. ¿Por qué? Porque es natural ver esa regularidad. O sea, como cada 3 meses, no los llamemos meses, llamémoslo como una unidad de tiempo, entonces voy a cambiar en la forma en que se empiezan a producir cosas. No sé, las frutas, las verduras, lo que queramos. Pero entonces esa regularidad sí se ve, y por ejemplo lo tenemos en los sumerios, en los babilonios, en los mayas. Ellos entendieron muy bien que para poder dominar de alguna manera la agricultura tenían que entender muy bien cómo era el tiempo. Y por eso, de hecho, por ejemplo, estas pirámides que vemos en México, en Guatemala y demás, que están asociadas a estas culturas mayas, son muy precisas. Entonces, claro, hay todo el cuento astrofísico y seguramente desde estos tiempos ya había un astrofísico que necesitaba ganarse la vida, pero también está de otro lado que necesitamos comer y necesitamos poder controlar de alguna manera esos procesos que se dan naturales. Entonces, yo creo que de hecho no fue ni una cosa ni la otra, sino fue como un complemento natural entre la agricultura y también como esta curiosidad propia del humano. Y ahora, de otro lado, lo que sí claramente no funciona muy bien es este concepto de los meses,
Sabemos que no se da digamos, no es un número completo, sino que de hecho nos queda faltando y ya es una cuestión religiosa cuando se decidió hacer como este conteo nuevamente, porque les faltaba un montón de días para completar el año. Y, o sea, un año tiene 365 .25 días. Punto 25. O sea que cada 4 años toca agregarle. Agregar un día. Y ese es el año Bisiesto. bisiesto. Pero yo escuché que como que cada 100 años también hay que hacer otra corrección, o sea, como... Bueno, lo que pasa es que o sea, todos estos son procesos astrofísicos y astronómicos que se dan con mucha regularidad, pero igual también la Tierra tiene otros movimientos propios, Nubuta, y también nuestro eje de rotación tiene también una regularidad como de 26.000 años, entonces se nos van descuadrando las órbitas un poquito, no es una cosa que nos tengamos que preocupar, pero sí va afectando un poquito la precisión que tenemos de los calendarios y toca ajustarlos. Es que hay varios procesos que inciden, entonces no sé con qué regularidad lo hacen, pero sí hay que estar corrigiendo y pues igual hoy en día tenemos todos estos programas que nos permiten hacer esas correcciones. Y hoy en día, por ejemplo, o sea, como la guía del tiempo global son los relojes atómicos o por ejemplo, un metro, antes se decía que un metro es una barra que se encuentra en tal lugar, en París, a tal temperatura, a tal presión, esa es la barra. Pero hoy en día ya no es eso, ¿no? Es más como avanzado. Entonces, en tiempo, ¿quién dice qué tal que un país diga no? Es media hora más adelante. Pues Chávez lo hizo. Están como media hora más adelante. Aquí cuando hubo la hora en Gaviria también adelantaron el tiempo. Ajá. Que me tocaba levantarme en el colegio como a las 4 de la mañana. Pues es bien interesante porque como tal casi cualquier patrón, así como el pulso te serviría para medir, casi cualquier patrón que usemos nos sirve. Lo que pasa es que en particular necesitamos ver esta transición que ocurre en el cesio, necesitamos verla con mucha precisión. Entonces ellos, los científicos, de todos los que hacen metrología, tienen muy bien identificado cuál es ese tiempo que le toma esa transición y con eso identificamos un segundo, que es nuestra unidad patrón. Claro, tú podrías decir, no, pero a mí no me gusta el segundo, me voy a inventar una unidad de tiempo y te la inventas. ¿Qué es lo importante de que te la inventes? Pues que tengas una equivalencia con lo que ya existe. Y entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo típico, pero digamos que a mí no me gusta el metro. Yo quiero hacer así como Enrique VIII, que tenía el pie, y entonces el pie era el pie de Enrique VIII. El problema es que Enrique VIII se muere y entonces después, ¿cómo sacamos un pie exactamente igual? Necesitamos tener algo mucho más patrón y que se pueda encontrar en muchas partes. Pero, de nuevo, si uno se quiere inventar una unidad, se la inventa. ¿Qué es lo importante? Tener una equivalencia con lo que ya existe y con la unidad patrón, en este caso el segundo. Sí, aquí quiero complementar porque si no tenemos una unidad patrón, nos fregamos. En el sentido, y lo voy a cambiar con lo que es la distancia. Cuando yo estoy trabajando en los llanos y le pregunto a un campesino, oiga, ¿qué tan lejos puedo llegar para este sitio? Me dice, no, esos son, y utilizan terminología de los llanos. Entonces, sí, y uno queda perdido, ¿sí? Uno va al Tolima, también le pregunta al campesino, oiga, para llegar a la quebrada, ¿cuánto me demoro? No. Eso es aquí nomasito. Y ese aquí nomasito nos tomó 3 horas. ¿Sí? Entonces, esa definición clara de poder patronar un lenguaje común entre diferentes culturas es indispensable. ¿Sí? Incluso, hablando de geociencias, el concepto de metros sobre el nivel del mar. Entonces, todo el mundo dice, Bogotá está a 2.600 metros más cerca de las estrellas, o sea, sobre el nivel del mar. Pero cuando uno va a ver, el mar no es un punto de referencia fijo, porque hay mareas, sube, baja, hay diferentes, entonces ahí entiendo que lo que se usa es la gravedad y no o sea, como el geoide, y como que es muy importante el patrón, ¿no?
Exacto, sí. Lo que vemos de elevación es algo muy relativo, porque sí, fácilmente la superficie siempre está, el modelamiento se está o erodando o hay procesos que hace que la superficie también se eleve. Sí. ¿Sí? Tú trabajas tu trabajo diario es con cosas que llevan millones de años, si no miles de millones. Yo quiero preguntarte cómo, cuando tú hablas con una persona que no es geóloga, ¿cuál ha sido tu experiencia tratando de explicar fenómenos que llevan tanto tiempo? No sé cómo la gente cómo reacciona o entiende esos fenómenos. Es muy complicado porque la gente tiene el picture de hoy en día. La gente tiene el picture de que esta es la cordillera oriental, tenemos unos llanos y tenemos un valle Magdalena y que tenemos un río Magdalena que va fluyendo hacia el mar Caribe y también los ríos que van fluyendo por los llanos hacia el Orinoco. Esa es la concepción, y quitarle esa concepción a la gente para llevarla al tiempo es muy difícil, porque digamos cuando tú estás en Villa de Leyva y tú le explicas todos los fósiles que se han obtenido en ese sector, ¿sí? Y son fósiles marinos que se acumularon en un fondo oceánico, pero Villa de Leyva está a 2000 metros de altura de elevación. Entonces eso es uno de los problemas que tenemos nosotros como científicos, la parte de divulgar lo que nosotros observamos e interpretamos y visualizamos con un contexto de una persona que viene al museo y ¿cómo así? ¿Sí? Ahora uno tiene, entonces luego uno comienza a complicarse la vida diciendo no, lo que pasa es que usted tiene las placas tectónicas y las placas tectónicas se colisionan y nos generan las montañas, ¿ya? Entonces ya ahí uno comienza a colocarle como muchos términos a una explicación para tratar de que ellos entiendan cómo era eso. Es como por ejemplo en la Tatacoa. La Tatacoa tenemos los registros fósiles de lo que era un humedal excelente hace 12, 14 millones de años, con tortugas del tamaño de esta mesa, con cocodrilos gigantes, ¿ya? Y además una gran variedad de especies que vivían en ese momento que hoy en día no viven. ¿Por qué? Porque es un bosque más seco, un entorno más árido. Entonces como que la gente, pero ¿cómo así que había más agua, pero aquí yo salgo y no hay agua? ¿Sí? Lo mismo nos ha pasado en el desierto de La Guajira, ¿ya? Entonces esa ha sido como la dificultad de uno poder llevar a la gente a transportarla en el tiempo. Y un último detalle, y eso pues es una broma, pues fue una broma, pero mi esposa quería casarse en la playa, pero jamás me dijo de qué edad. Nos casamos aquí en Bogotá, y Bogotá hace 70 millones de años estábamos en una línea de costa espectacular, ¿sí? Entonces ahí me salió lo geológico y ella no me lo perdona. No me lo perdona aún. Todavía tengo tiempo para... El regaño sí fue del antropoceno. Yo quería decir que Carl Sagan, que fue un gran divulgador, hacía el siguiente ejercicio. El sistema solar sabemos que se formó cuando el universo ya estaba un poquito más madurito, como algo así como 10.000 millones de años. Y eso correspondería como a 1/3 de la edad que tiene el universo hoy. Y entonces le hacía el siguiente ejercicio. Voy a poner todos los eventos que han ocurrido importantes en el universo en un año. Claro, imaginarnos estos 13.800 millones de años es muy complejo, o sea, no nos cabe a nadie en la cabeza. Pero sí lo puedo hacer pensando en un año. Todos nos podemos imaginar una persona más allá de un bebé, que obviamente pues es todo su tiempo de vida. Una persona adulta o joven ya se puede imaginar cuánto dura un año.
Entonces ponía todos los sucesos como si el 1 de enero a las 12 de la noche ocurre el Big Bang y comienza a datar todos los eventos. Y de esa manera más o menos, digamos que para dar como un ejemplo, la Tierra se estaría formando casi en septiembre. Entonces, claro, uno comienza a poner en perspectiva cómo ocurren los eventos en el universo y sigue siendo muy complejo, y para mí me la paso jugando con estos números, sigue siendo muy complejo visualizar estos números, pero por ejemplo cuando lo traigo a esta noción del año, me queda un poco más fácil como entender digamos, esas proporciones en los tiempos. Entonces creo que esa es una muy buena forma de hacerlo, porque te trae algo que es muy grande, no digamos infinito, pero muy grande, a algo que tú reconoces, que es un año, y pues donde puedes poner. Lo chistoso es que la humanidad y todas las cosas que hemos hecho, por las cuales nos sentimos muy orgullosos, ocurren en el último segundo de ese año. Entonces ya somos súper tardíos, somos una cosita de nada para el universo. Y lo tremendo entonces es que nosotros los humanos le damos más peso, no, ni siquiera más peso, todo el peso al último segundo. Sí. E ignoramos completamente el año previo. Entonces, por ejemplo, uno sale de acá y uno ve a Monserrate, uno ve, no, esto es tierra fría, hay bosque altoandino, uno está familiarizado con eso, pero eso, o sea, Bogotá ha sido así, nada, la mayoría del tiempo no ha sido así, pero es como cambiarle a uno el chip, es como... O sea, sí. Ha sido más o menos en esta elevación, al menos en los últimos 5 millones de años. Que sí, es nada. Que es básicamente, pues en el tiempo geológico es nada. Pues para este conversatorio también está imaginando cómo captar la atención. Y es como si yo les dijera, oiga, les voy a dar 4.500 millones de pesos. ¿Sí? Pero claro, porque ya la gente tiene el concepto de lo que es el valor de la plata. Dinero. Y ya, si ustedes se imaginan que tienen 4.500 millones de pesos, ya se imaginan todo lo que pueden comprar, ¿sí? Pero si vemos la escala de lo que ha sido el Homo sapiens ha sido los últimos 300.000 años. O sea, realmente son 300.000 pesos. O sea, ya bájese del tren de que pudieran comprar todos esos apartamentos y todo el viaje que tenían que hacer. Y básicamente tienen la plata para ir a Melgar y volver. Lo que es la especie del hombre, ¿sí? Pero cuando vamos a referirnos a lo que es usted, su vida de hoy en día, que puede ser de 50, 80 años, estamos hablando que son 50 pesos. O sea, ¿usted qué puede hacer ahora con 50 pesos? ¿Ya? Entonces, más o menos para que también entendamos a esa escala, cuando uno mira todo lo que es el tiempo, y eso que no coloqué los 15.000 millones del universo para no ser tan drástico. Pero básicamente nosotros somos en esa relación algo mínimo, ¿sí? Entonces cuando uno escucha en la prensa, en la radio, oiga, es que vamos a acabar el planeta. No, el planeta no se acaba. Al planeta le han pasado muchas cosas, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es usted, cómo se van a adaptar mañana cuando las cosas cambian, ¿sí? Ahí la pregunta es esa, ¿cómo nosotros nos vamos a adaptar? Exactamente. En cuanto a... O sea, eso lo cubrimos antes, pero sí quería que habláramos de eso porque me parece fascinante, que es algo muy sencillo de hacer, y es en una noche estrellada mirar hacia el cielo, ¿sí? Entonces, ahorita hablamos de máquinas del tiempo geológicas, primero de las astronómicas. Cuando tú miras una estrella que está titilando en el cielo, ¿cómo así que tú estás mirando el pasado? Bueno, eso también es bien interesante porque nosotros como humanos estamos acostumbrados a mirar nosotros hacia el futuro. Entonces uno dice, bueno, yo nací tal año, no sé qué, y toda nuestra evolución se da con el tiempo, justamente que es el concepto que nos trae acá. Pero con el universo pasa algo muy extraño porque nosotros estamos hoy, pero todo lo que vemos, toda la luz que nos llega,
tuvo que haber sido emitida antes para que nos llegara hoy al telescopio o a los ojos. Es decir, que si yo veo una estrella hoy, su luz tuvo que haberse emitido un tiempo que es el que le toma llegar desde donde está hasta acá. Es más, pueda que estuviera ahí, pero ya no está. Pueda que ya hubiese explotado como supernova, pueda que haya ocurrido un montón de procesos que nosotros solamente vamos a pasar a saber en el futuro. Ahorita no lo podemos saber, sabemos es que la estrella estaba ahí en un tiempo atrás. Entonces, todos los procesos, de la misma manera que se hacen en geología, todos los procesos en astronomía se hacen mirando al pasado. Y lo que hacemos es mirar cuánto tiempo le ha tomado a la luz de los objetos que estamos observando para llegar hoy acá, a que yo la pueda observar hoy. Pero todo lo que estamos viendo ya pasó. Entonces, por ejemplo, hay una supernova muy famosa que ocurrió, que la vimos en el 87, 1987, pero esa supernova ocurrió hace mucho tiempo, solo que la luz nos llegó en ese momento y es uno de los objetos más, digamos, no solamente es muy bonito cuando se ven las imágenes, sino que aparte de eso es un objeto que nos enseña justamente que las estrellas, que también tienen un proceso evolutivo, que se dedican a consumir hidrógeno y convertirlo en helio y en elementos un poco más pesados, pues entonces de esa manera, a medida que vamos viendo la metalicidad de esas estrellas, sabemos qué tan viejas son y también de qué generación son. Por ejemplo, nuestro Sol es una generación de tercera generación. Entonces, no es el hidrógeno que había al comienzo del universo, no es una estrella que se formó después de esas primeras estrellas, sino que es la que recicló material de 2 generaciones previas. Entonces, por eso más o menos sabemos cuándo se formó el sistema solar, cuándo se forma la Tierra, a nivel astronómico, ¿no? No estamos entrando a detallar cuáles fueron los procesos que se dieron en la Tierra, sino qué pasó a nivel general, y nos damos cuenta de que, por ejemplo, la Tierra es un caso muy general que ocurre en muchos sistemas solares. Pero es por eso, porque podemos identificar la metalicidad y con eso lo usamos como un trazador del tiempo, de qué tan viejo o qué tan joven es un sistema. O sea, ¿a qué distancia está el Sol de la Tierra? A una unidad astronómica que son 150 millones de kilómetros. ¿Cuánto se demora la luz del Sol, un fotón del Sol que salga del Sol hasta llegar aquí? 8 minutos y 20 segundos. O sea, cuando salimos a la calle y sentimos la luz del Sol, se demoró 8 minutos en llegar. O sea que cuando vemos el Sol, era el Sol de hace 8 minutos. Ajá. O sea que si el Sol llegara a explotar un día, nos daríamos cuenta en 8 minutos después. Sí, pero y ahí está lo más interesante que tiene la teoría general de la relatividad. No solamente no veríamos ese proceso 8 minutos después, porque la luz dejaría de aparecer, sino que también hay algo muy interesante y es que el Sol curva el espacio-tiempo. Entonces, si el Sol explotara, digamos que por algún proceso, ¡pum!, explota, habrían unas ondas gravitacionales que viajarían ¿más también, rápido? No, a la misma velocidad de la luz y también harían como una vibración Como sobre la Tierra. Un temblorcito ahí. Un temblorcito. No es tan grave, pero sí sentiríamos y nuestros detectores en diferentes partes lo notarían. No sería tan grave el temblorcito, pero sí que no haya sol. No, pues ahí lo que pasa es que salimos volando, porque hay un punto, o sea, nosotros estamos dando esta órbita y en el momento en que el Sol desaparezca, pues salimos disparados. Entonces, pero también tomaría ese tiempo para que nos salgamos disparados, porque pues igual esa interacción se demora un tiempo en llegar. O sea, el universo es tan grande que la luz que va tan rápido, 300.000 kilómetros por segundo, ¿no? Es una velocidad altísima, pero el universo es tan grande que igual se demora en llegar a ciertos puntos. Entonces la luz, digamos que si la velocidad de la luz fuera súper lenta, o sea, súper lenta, podría ser el caso que tú me ves a mí, Con retraso. Pero si es demasiado lenta, tú me estás viendo a mí, pero yo ya no existo. Podría ser, o ya te fuiste. O ya me fui. Ya te fuiste. Ajá. Lo mismo pasa con una estrella. Ajá, exactamente. Tremendo, ¿no? Sí, a veces cuando mi esposa dice que no la escucho es porque ya me fui.
Es que ella habla muy rápido. Hablando de máquinas del tiempo hacia el espacio, hablemos de máquinas del tiempo geológicas. ¿Qué pasaría si yo me subo ahorita a una máquina del tiempo aquí en Bogotá y le pongo 100 millones de años? ¡Pum! ¿Qué encontraríamos? ¿Qué dicen los geólogos que encontraríamos apenas yo abra la puerta del carro? En este momento estaríamos aterrizando a lo que nosotros llamamos el mar Cretácico, ¿sí? En donde estaríamos aquí posicionados en este sector, sería parte de un delta, de un super río que viene desde el oriente hacia el occidente. Nosotros, otra vez, hoy en día vemos que todos los ríos van de la cordillera a los llanos, al Orinoco, ¿sí? Pero eso sucedió en los últimos 7, 8 millones de años. Por más de 300 millones de años, los ríos estuvieron drenando desde Brasil hacia nosotros, hacia este sector, hacia el occidente. Se iban al revés. ¿Tú dices al revés? En la dirección, o sea, como el Exacto. Amazonas no iban de allá para acá, sino de acá para allá. Exacto. Y básicamente esos deltas son los que estarían llegando en este sector, y las partes más profundas de esos mares estarían, digamos, hoy en lo que es Villa de Leyva, donde podemos tener esos grandes animales viviendo en estos fondos marinos. Ya estamos hablando de mares que quizás pueden tener 200 metros de profundidad. Aún los geólogos también estamos debatiendo qué tan profundo era el mar, si eran 50 metros o 1000 metros. Pero jamás nos vamos a poner de acuerdo de eso, pero digamos una profundidad era más o menos que podemos calcular como un promedio de 200 metros, y además tendríamos un arco de islas hacia el occidente, hacia lo que sería lo que vemos hoy como Cordillera Central. Antes eran como unos arcos de islas que eran como volcancitos que salían y estaban levemente emergidos. Ese era básicamente como el big picture de lo que tendríamos a 100 millones de años, que es parte del sistema del mar Cretácico, un mar que es lo que llamamos epicontinental porque era relativamente cerrado, porque teníamos el arco de islas y teníamos lo que es esa parte continental donde venían los ríos fluyendo de oriente a occidente, y relativamente somero. Y no es que el mar estuviera más arriba, sino que lo que hoy es Bogotá estaba más abajo. O sea, la cordillera no existía. Era No, más como planita, Colombia era más planita. Sí, no, el concepto de cordillera oriental, como vemos hoy en día, que tiene un río Magdalena que va fluyendo hacia el norte. El río Magdalena realmente fluyendo hacia el norte comenzó hace 10 millones de años, ¿sí? Antes había un río que, por el contrario, por los lados de la serranía de San Lucas, por los lados de Barranca, los ríos estaban yendo, era de la parte norte hacia el sur, ¿ya? Y había una barrera, y allá existía otro tipo de cuencas en ese sector. Pero lo que conocemos como cordillera oriental, con un río Magdalena al occidente y unos ríos de los que van bajando de la cordillera y llegan a los llanos, estamos hablando de los últimos 10 millones de años. Tremendo. Y la última, y también es increíble porque a veces uno lo cuenta como, y es difícil de creer, pero es de las cosas de las revoluciones científicas que ocurrieron más rápido, y es que los continentes se muevan. Entonces, hace 100 millones de años también estábamos más cerquita de África, ¿no? O sea, como que... Hace 100 millones de años ya se estaba formando un océano Atlántico. Ya el océano Atlántico, como lo conocemos hoy en día, comenzó a formarse hace 150 millones de años, y su separación total, o sea que ya había un mar entre los dos continentes, entre África y Sudamérica, estamos hablando de alrededor de 80 millones de años. Entonces ya comenzó los dos continentes a separarse relativamente
Y digo relativamente, porque es que una cosa es que tú ves mis dos manos separándose, pero también esto se está moviendo en esta dirección. Okay. Todo es relativo. Todo relativo. Todo es relativo. Hasta Sudamérica era una isla por un momento, o sea, como así como Australia, no estaba conectada con Norteamérica, el istmo de Panamá no existía, estaba como... Pues antes había, no estábamos conectados en la parte norte con lo que es hoy en día México y Norteamérica. Eso es únicamente cuando el arco de Panamá colisionó con los dos bordes y cerró y tenemos el gran cambio biótico, o sea, los animales del norte comenzaron a migrar al sur y los del sur hacia el norte, pero lo que teníamos antes era un continente que se llamaba Gondwana, que era la unión de África con... ¡Vivan las fiestas! Sí. Es básicamente la unión de África con Sudamérica. Ok. Sí. Bueno, y ya para ir terminando, para que hagamos la trivia, ustedes pendientes, ¿no? Estuvieron pendientes de lo que se habló acá para las preguntas. Quería terminar con es que me parece un poco, o sea, todavía no logro entender bien la relación entre el espacio y el tiempo. O sea, que estén unidos, que no logro, por ejemplo, si uno va al pasado, como el espacio y tiempo están unidos, uno no podría ir a un lugar X y no tiene que ir a... O sea, ¿qué significa que estén unidos el espacio y el tiempo, mejor dicho? Bueno, aquí voy a tratar de no usar un tecnicismo, pero algo muy importante para la física es que haya causalidad. O sea, tú no puedes ser el papá de tu abuelo, porque obviamente se rompe todo lo que sabemos en la línea. Entonces, tú solamente puedes ser el nieto de tu abuelo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Supongamos que logramos viajar al pasado y por alguna razón terminamos conociendo a la que será nuestra bisabuela. Entonces, podría que toda la historia que ya sabemos que existe se rompa. Eso es una ruptura en la causalidad. Entonces nunca puede ir primero el efecto y luego la causa, porque eso me rompe lo que sabemos de la física. De hecho, eso es lo más interesante. El tiempo es el que me determina cómo se dan esos eventos. Un evento tiene que ir primero y luego después. Primero nace mi abuelo y luego nazco yo. No puede ser al revés, no puedo nacer yo primero y luego mi abuelo. Porque entonces deja de tener sentido como esa línea del tiempo. Entonces el tiempo, en este caso, por ejemplo, nos ayuda a entender cómo es esa evolución natural de los eventos, que mi abuelo tuvo que nacer primero para que después naciera mi papá y eventualmente yo naciera. No puede ser de la forma contraria. Y eso nos lleva entonces a pensar en el concepto de causalidad. Ahora, Einstein, a comienzos del siglo XX, habla de la relatividad especial. Y entonces, digamos que intenta describir muchas cosas, entre ellas lo que ya dijimos, viajar muy rápido, viajar a velocidades cercanas a la luz. Pero lo más interesante de esto es que el tiempo y el espacio antes, para todo efecto, eran completamente desconectados. El espacio es esto donde estamos aquí sentados, estamos en este café, estamos disfrutando una cerveza, y el tiempo es el tiempo que me marca mi reloj. Y digamos, hace 400 años para Newton, el tiempo era absoluto, el espacio era absoluto. Siempre lo medía con respecto a algo, una referencia. Entonces, esto que, por ejemplo, esta técnica que nos explicaba ahorita Germán, que son absolutos, existían en la física. Pero resulta que Einstein dice, no, vamos a democratizar un poco la física y todos los observadores tienen los mismos derechos. O sea, si yo observo que la velocidad de la luz es tanto, tú también debes medir lo mismo con tu experimento. Y esa democratización de la física lo que nos lleva es a darnos cuenta de que la forma más natural de describir causalidad y que la velocidad de la luz, a la velocidad límite a la que puede ocurrir cualquier cosa, a la que puedo transferir información, a la que pueden pasar muchas cosas, la única forma de llevarlo a cabo matemáticamente es poniendo el espacio-tiempo. Ya no es tiempo por un lado, espacio por el otro, sino son dos cosas de la misma naturaleza.
si las puedo representar con coordenadas o matemáticamente equivalentes, también tengo que darles como las mismas propiedades. Y eso es muy interesante porque entonces me limita las posibilidades. Por ejemplo, si yo viajara en el tiempo, al futuro o al pasado, solamente hay un cono, solamente hay una región donde yo puedo, digamos, estar sin romper la causalidad y sin que las coordenadas se me desbaraten. Y ese cono es el que me determina los eventos que pueden sucederme a mí en el futuro o de los cuales yo podría llegar al evento de hoy en el pasado. O sea, hay unas cosas que están como, digamos, de alguna manera prohibidas. Ahí está, por ejemplo, que yo sea más vieja que mi abuelo, por ejemplo. O sea que si yo cambio el espacio, puedo cambiar el tiempo. O sea, si por ejemplo yo tengo un planeta muy grande o un agujero negro con mucha gravedad, si yo cambio el espacio, estoy cambiando el tiempo, curvándolo, o sea, como, o al revés. Estás curvando el espacio-tiempo. Ya no se puede decir que estás cambiando el espacio, sino el espacio-tiempo. ¿Y eso qué representa? Entonces, por ejemplo, si voy a una nave espacial y paso cerca a un planeta grande, ¿eso va a alterar la percepción del tiempo también? O sea, sí, te va a cambiar la forma, o sea, tus relojes atómicos que están muy bien calibrados van a cambiar la forma en que se rigen, entonces van a avanzar más lentamente de forma tal que una persona que está viajando a una velocidad cercana a la de la luz, pues para ella va a correr muy poco el tiempo. Como la película, ¿cómo se llama? Volver Interstellar. Ok, bueno. Que unos estaban en un planeta grandote, no me acuerdo qué era, y otros estaban afuera. Y unos fueron al planeta y volvieron y el otro ya estaba viejito. Ya estaba. O sea, eso sí es cierto. Sí, eso, en efecto. De hecho, algo interesante de esta película es que digamos, toda la asesoría técnica la dio Kip Thorne, que después se ganó el Nobel justamente por sus desarrollos ¿Por la película? No, pero seguro también te ayudó un poco con los votos. Pero sí, lo que sí es que, o sea, la película estuvo muy bien desarrollada justamente porque Kip Thorne era uno de los que estaba apoyando. Y Kip Thorne también fue uno de los que dio apoyo en Contacto, que es cuando él viaja en este agujero de gusano. Si pudiéramos llegar hasta el agujero de gusano, podríamos viajar en el espacio-tiempo. O sea, eso es el viaje de Volver al Futuro, obviamente es ciencia ficción, pero sí hay formas de viajar en el tiempo. Sí. O sea, físicamente sí es cierto. Sí, pero el problema es que no contamos con la tecnología para llegar, por ejemplo, a posicionarnos frente al agujero de gusano, que es el que nos permitiría pasar como en el espacio-tiempo. ¿Y nos permite cruzar al futuro o al pasado o no importa? En principio, si todo lo que entendemos es correcto, seguramente viajaríamos al futuro. Futuro. O sea, sería tu yo futuro, que no rompe causalidad. ¿Y no nos desintegra ni nada? No sabemos. Seguramente sí, pero pues digamos que lo primero que tenemos que preocuparnos es llegar cerquita del agujero de gusano. Ahí después preocupados por el resto. Preocupados por si salimos. No, primero toca saber cómo vamos a comportarnos cuando viajemos en un metro en Bogotá. Exacto. De pronto cuando vayamos al agujero de gusano volvemos y si hay metro. Sí. Bueno. Por ejemplo. Bueno, llegó la hora de la trivia. Les voy a pedir a ustedes el favor de que hagan 3 preguntas sobre cosas que dijeron hoy. La gente levanta la mano. Si contesta bien, se les da un premio. Si no, se les da la oportunidad a otra persona. Pero que levanten la mano y no van a gritar la respuesta, porfa, sino levanten la mano y ellos escogen. Puede ser algo que ustedes dijeron hoy o puede ser algo que no dijeron hoy. Pero que no sea tan sencillo para que no todos levanten la mano. Entonces, a ver. Luz. Para ver por qué me coges. Germán. No, la mía es sencilla. ¿Desde cuándo tenemos la cordillera oriental formada como vemos hoy en día? ¿Cuántos? No, tiene que ser un número exacto. Allá. No, 80 millones de años era cuando era el mar. Allá creo que no, hay pero se va aproximando. Está 10. ¡Un aplauso! Se gana un mug de Sumersaurio de Ciencia Café para Sumerse. No, Bueno. pero se nota que están bien atentos. A ver, una pregunta tuya.
Bueno, ¿cuál es la edad que le damos al sistema solar? La edad del sistema solar, ¿quién dijo yo a la 1? ¿Quién dijo yo a las 2? ¿Quién dijo yo a las 2:30? Allá, Levanten primero la mano y ellos escogen quién. No, No, acá no, un poquito menos. no. Del sistema solar. Sí, como 5.000. ¿Sí? ¡Un aplauso! No sé, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres preguntar? no, yo ya hice La última. pregunta. ¿Cuál? Ah, ¿Cuántos quedan ahí? Falta una. bueno, ya. Levanten la ¿Cómo? mano, ¿no? ¿Podemos viajar en el tiempo? Y si sí, entonces, ¿en qué dirección? ¿Podemos viajar en el tiempo? Y si sí, ¿en qué dirección? Dale. En el futuro. ¡Un aplauso! Bueno, y si hay preguntas del público, pregunten que tenemos cuántas veces tienen oportunidad de preguntar a un experto aquí sobre temas del tiempo. Allá tenemos una, vengan por favor acá, ya acá hay un micrófono y pueden... Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola. Me gustaría saber tu opinión sobre el motor de curvatura para plegar espacio-tiempo. ¿Has escuchado de eso? Sí. ¿La repito? Sí, porfa. Me gustaría saber tu opinión sobre el tema de los motores de curvatura para viaje en espacio-tiempo. Ok, como una forma para curvar el espacio-tiempo y alterarlo. Okay. Digamos que no tengo mucha información al respecto, pero lo que sí podemos saber es que si generáramos, por ejemplo, materia exótica, podríamos generar... ¿Qué es materia exótica? Materia exótica, es muy extraña, porque es antimateria. Nosotros estamos formados de materia, todas las partículas son de materia, pero si tuviéramos una compañera con todas las propiedades al contrario, o sea, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos carga, pero un electrón tiene carga negativa. Entonces, un positrón tiene carga positiva, pero tiene todas las propiedades igualitas. Si tuviéramos forma de producir antimateria o materia exótica, en demasía podríamos generar un túnel de Hertzsprung-Russell, que es lo que conocemos como un agujero de gusano, y podríamos generar este tipo de agujeros, que son los que nos permitirían hacer este tipo de cosas. De nuevo, el problema es que uno, el universo parece que no admite esas cantidades tan grandes de antimateria, y dos, no contamos definitivamente con la tecnología ni para llegar a un lugar como estos, donde las leyes del espacio-tiempo pues parece que se nos rompen un poquito, y dos, no contemos con la tecnología para generar tanta antimateria. Entonces, pues es difícil tecnológicamente hablando, pero pues en principio, si tenemos la tecnología, podríamos hacerlo. Ya saben, si se les ocurre cómo hacer antimateria en demasía, nos avisan acá para el premio Nobel. Sí, porque seguro es premio Nobel. Que nos manden un correo. Bueno, ahorita hablando respecto pues a lo de que no puedes ser tu abuelo, pues eso hace como referencia a una vaina de Futurama. Y en la misma serie mencionan que, pues digamos que el universo es como una dona, ¿no? Y que tú puedes viajar en el tiempo si le das la vuelta, digamos, como a la vida en general. Okay. Sí, que tiene como un punto y un inicio, entonces tú das la vuelta y vuelves inicios. Y así puedes, digamos que en teoría, viajar en el tiempo. ¿Qué tan probable o qué tan posible sería que eso fuera, digamos, cierto? Bueno, la cosa es que cuando uno resuelve las ecuaciones de relatividad general, puede tener diferentes geometrías. Y en principio no hay nada que diga que esa geometría toroidal, que es la dona,
no, digamos que no hay ningún problema con que eso ocurra. Nuestras observaciones actualmente no favorecen un modelo, pero no hay nada que diga que no podría ser este tipo toroidal. Y de hecho, John Ellis, que es como, y bueno, también Penrose, que fue el que se ganó recientemente el premio Nobel por estos estudios de agujeros negros y demás, propone como un universo oscilante. Entonces, eventualmente con uno de esos, el tiempo como que se nos resetearía. Cada vez que pum, nos encojamos, entonces otra vez t igual a 0 y tendríamos un universo que haría esto todo el tiempo. Tendríamos una posibilidad, por ejemplo, de romper. Ahora, si hay branas, si este solamente es una burbujita y tenemos muchas burbujitas con muchos universos, también podríamos pasarnos a un universo donde yo tengo el cabello rubio y de pronto soy más alta, pero en esencia soy yo, solo que soy yo de otra forma. Y todos seríamos una realización diferente de lo que somos acá, pero en principio seríamos como el mismo estado cuántico y eso también nos permitiría hacer como viajes raros en el tiempo, que también es muy complicado de entender porque la geometría que está por detrás es muy compleja, pero sería otra forma. Cada vez que dos universos se toquen, entonces yo me podría como filtrar en el otro universo y podría hacer algún paso en el espacio-tiempo. Pero digamos que en principio esta en particular no es que esté vetada, es que pues no pareciera que fuera la forma en que se ve el universo, pero podría ser, no hay nada que lo impida. ¿Qué nota trabajar en esos temas? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, entonces quería agradecerles. Sandra, muchas gracias por organizar, Vicky. Y los invitamos el próximo año a más episodios de Ciencia Café para su merced. Los esperaremos acá. Si tienen ideas de temas, a comienzo de año vamos a estar pensando en temas para cubrir, pero si tienen ideas, escríbanos a las redes de nosotros, @cienciasumerced. Digan, quiero tal tema, será buenísimo, entonces nos aseguramos de que esté. Muchas gracias a Casa Magola, buen día, por el espacio. Sí, es el último miércoles de cada mes los espacios. Y nos vemos el próximo año. Felices fiestas desde Ciencia Café para su merced. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿No? Hola a todos, buenas noches. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero hacer un pequeño homenaje a Guarnizo por su gran trabajo divulgando ciencia y por acercar al público en general a todos estos temas que parecen tan complejos, pero que en verdad los haces ver demasiado fáciles. Entonces, queremos darte este pequeño detalle. Que lo disfrutes muchísimo. Muchas gracias por lo que haces, en verdad tiene un gran impacto. Inspiras a una generación. Muchísimas gracias.